La esperanza es una virtud teologal, una virtud sobrenatural, de modo que no es esperar por esperar o esperar en uno mismo, sino que es esperar en Dios. Este es el primer mensaje que hemos querido dar. Y el segundo, correlativo con este primero, es que nuestra esperanza, como virtud teologal, estará muy bien que se manifieste y que se exprese en nuestra vida cotidiana, habitual, común, doméstica, pero necesita algo más. Nuestra esperanza tiene que ser capaz del testimonio. Y el testimonio que tenemos que dar es a imitación de aquel testimonio que dieron los que más esperanza tuvieron, los que mejor esperanza tuvieron, que fueron justamente los santos y los héroes. Entonces, esta es la primera cuestión que queremos dejar en claro, que la esperanza es una virtud teologal y sobrenatural, no es solamente una vanidad terrena. Pero lo segundo es que la esperanza necesita del testimonio de nuestros actos sencillos, pero del gran testimonio que es el que han dado los arquetipos. Yo diría que esa es la síntesis de la plática que acabo de dar. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Viven hoy los hombres modernos alejados de la esperanza, incluso de aquella esperanza que distinguen los teólogos como meramente natural, mundana o terrena. Época sombría y crepuscular la nuestra. En ella es como si se hubiera instalado la civilización de la asedia, al buen decir del padre Horacio Bojorge. Esto es la civilización ácida y agria, a la cual la presencia fulgurante y destellante de Dios le resulta un obstáculo y un estorbo. Van los hombres de este tiempo como aquellos de Judá, a los que retrata el profeta Ezequiel durante la cautividad babilónica, pensando para sí: se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza, estamos perdidos. Pero a diferencia de estos desterrados de los que nos habla el Antiguo Testamento, los actuales nómades no se plantean la necesidad del arrepentimiento o de la contrición, sino la conveniencia de evadirse de la desesperanza mediante la tiranía del instante, de lo fugaz, de lo pasajero, de lo puramente fenomenológico. Es como si aquellos ojos del corazón de lo que habla el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, ojos del corazón que, iluminados, permiten conocer cuál es la esperanza, dice el apóstol, es como si esos ojos se hubieran cerrado y clausurado a la luz. Por eso es tan importante que empecemos por definir qué es la virtud de la esperanza, y esta será nuestra segunda reflexión. ¿La esperanza es una virtud teologal o no es virtud? Porque no se trata de esperar en vano ni de esperar en uno mismo, sino de esperar en Dios. A este esperar en Dios, originado en la realidad de la gracia y tendiente a la felicidad sobrenatural, llamamos propiamente esperanza. Por la esperanza así entendida, por la esperanza virtuosa, el hombre no es solo un deseo o un apetito de bienes temporales posibles, sino que es un corazón inquieto que busca su quietud íntima en el Señor, como dijera bellamente San Agustín. Tercera reflexión. Arduo y difícil entonces, de acuerdo con lo antedicho, resulta la esperanza como bien, como virtud. De allí que ella no sea moralmente conquistable sin la compañía de la virtud de la fortaleza, pero no es la única virtud que necesita acompañar a la esperanza. Sin la humildad, por ejemplo, que nos hace aceptar la propia pequeñez, no nos sería posible la esperanza. Sin la magnanimidad que nos mueve el alma a la grandeza, nuestra esperanza quedaría frustra. Sin la fe que nos da todas las certezas eternas, nuestra esperanza sería absurda o vana. Y sin la caridad que enciende nuestro ánimo y lo eleva al Padre primero y al prójimo después,
también se extinguiría nuestra esperanza y perdería su norte. Fortaleza, humildad, magnanimidad, fe, caridad, es todo un entramado de virtudes que acompaña a la virtud de la esperanza. Cuarta reflexión. La esperanza viva es la oración del virtuoso, dirá Santo Tomás. De modo que esta es una virtud paradojal, como la han llamado algunos estudiosos, pues al tiempo que a Dios se lo tiene, también se lo busca, al tiempo que se lo conoce, se lo anhela, se lo presiente. No te buscaría si no te hubiese encontrado, escribía también San Agustín. Pero mistéricas paradojas al margen, lo cierto es que la esperanza es un atributo tan bizarro en la vida del hombre que no declina ante las peripecias, ni permite que el esperanzado desmaye o pueda seguir adelante con su camino. Por eso dice el justo Job: aun cuando me diere la muerte, esperaré en Él, esperaré en Dios. Por Job, que de este modo nos habla para todos los tiempos, claramente puede advertirse entonces que la esperanza es la condición propia del homo viator, es decir, del peregrino, de aquel que está en un viaje, pero que no hace camino al andar según el popularizado y equívoco verso de Antonio Machado, sino que sabe que Jesucristo es el camino y hacia Él se enfila y se ordena y se dispone. La esperanza es esto, la virtud del homo viator y la virtud del caminante, como lo decía Teresa de Jesús, Teresa la Grande. Aún no podría decir este peregrino esperanzado, aún no, como lo dijo el mismo apóstol San Pablo: hermanos, yo no creo haber logrado aún el fin. Aún no, es cierto, porque el pecado me agobia y la falta de plenitud me acorrala. Aún no, pero mañana sí, seguramente sí, porque estamos hechos para el ser. Estamos llamados a la plenitud de la gracia. Dios ha creado todo para que exista. Virtud del camino, qué autorizada definición la de Santa Teresa de Jesús, esa monja andariega y abadesa andante que decía Anzoátegui, ocupada siempre en angelerías y en fundaciones. ¿Quién mejor que ella para definir la esperanza? Quinta reflexión. La esperanza mundana suele ser característica del joven frívolo, superficial, o del adulto inmaduro, por esa prepotencia del futuro de la que nos hablaba allí en mi patria Juan Bautista Terán. Todo el vigor, toda la lozanía y todo el porvenir a cuesta de los años juveniles pueden tentar a ejercitar este único modo de esperanza, un esperar anclado en las propias fuerzas corporales, terrenas, inmanentes, demasiado humanas, diría tal vez Nietzsche. Pero cuando los años fatigan las espaldas, cuando la vejez se instala en nuestras vidas, cuando es mucho el pasado vivido y angosto el porvenir por recorrer, o simplemente cuando maduramos y reflexionamos, la esperanza sobrenatural es la que empieza a actuar en nosotros y la que quiere empezar a actuar de una vez en nosotros para aposentarse, la que reclama de nosotros hospitalidad. Y esta esperanza, la sobrenatural, la auténticamente virtuosa, la genuinamente teologal, no está ligada al brío corporal o a la salud del organismo físico, pero curiosamente le concede al alma tanta frescura, tanta agilidad, tanto dinamismo, que las penurias más graves ya no se sienten. Esto explica esa arrebatadora juventud que han tenido los santos y los héroes, como explica esa sutil enseñanza agustiniana según la cual Dios es el más joven de todos.
Y esto explica asimismo que durante la cruzada española, para darle ánimo y brío a los combatientes, Rafael Sánchez Mazas recordara al profeta Isaías diciéndoles: los que confían en Dios renuevan sus fuerzas y echan alas como de águilas y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatiga. La esperanza virtuosa entonces nos comunica valentía y nos comunica arrojo, hace morir al hombre viejo, que es todo exterioridad, todo vanagloria, todo superficialidad, y da paso al hombre nuevo, cuyas fuerzas se renuevan día a día, según dice el apóstol. Es la esperanza que nos colma de gozo, y la esperanza que empina el espíritu, que es fuente de energía y que nos permite en la Santa Misa responderles convencidos al celebrante cuando nos pide levantar el corazón: habemus in Domino, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sursum corda, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Los frutos, yo no aventuraría a decir cuáles pueden ser, sino que haría algo mejor, que es decir los que ya han sido, porque gracias a Dios este no es el primer foro del que participo, he participado de casi todos o de todos, y puedo decir con sencillez que los frutos se ven a diario mientras duran las jornadas e incluso con posterioridad. Es muchísima la gente que se acerca primero con inquietudes intelectuales que antes no tenía. Y también es muchísima la gente que se acerca con gran receptividad frente a la verdad, con gran docilidad frente a la verdad. Y hasta es muchísima la gente que se convierte y que se confiesa y que pide los sacramentos. Entonces, bueno, por un lado los frutos siempre es Dios quien los da, quien los bendice, quien nos lo otorga y nosotros quienes lo agradecemos. Pero por otro lado yo me atrevería a decir que empíricamente ya hay frutos constatables y verificables. Estos foros han dejado frutos, dejan frutos y los hemos podido ver. A veces incluso para mi asombro, muchos meses después que terminan los foros. Uno vuelve al país de origen y hay personas que escriben, que mandan mails o alguna correspondencia y hacen comentarios, preguntan, manifiestan inquietudes. De modo que sí, yo creo que estos foros son fructíferos y que la fuerza para que estos foros sean tan fructíferos, la fuerza no procede en realidad de nosotros, que somos instrumentos, la fuerza procede de Dios, ¿no? Es Dios quien nos da esta posibilidad. Así que bueno, agradezcámosle a Dios. Sexta reflexión: no hay que desconfiar de la esperanza, porque es cierto que un retazo de cielo lo arregla todo, como decía San Juan Bosco. No hay que caer tampoco en la desesperación o en la presunción, porque si la primera, esto es la desesperación, descendemos al infierno, al decir de San Isidoro de Sevilla, y la segunda, la presunción, puede privarnos de la gloria a fuer de pelagianismo. El justo medio de esta virtud eminente es centrar en Jesucristo todas nuestras expectativas. Se trata, por un lado, de vencer la resignación ante el avance del mal y ese dolor ingrato que produce el fatalismo y el determinismo, ni el cansancio de los buenos, ni el acostumbramiento al mal. Me daría por satisfecho en lo personal si pudiéramos, a modo de síntesis, extraer de estas palabras esta enseñanza pontificia: ni el cansancio de los buenos, ni el acostumbramiento al mal. Si queremos conservar y acrecentar la esperanza, hemos de ser perseverantes y fieles. Hasta los antiguos paganos, enredados como estaban en sus múltiples y variopintos errores, deseaban conservar la esperanza para sobrellevar los infortunios. De así, por ejemplo, que en el famoso mito de la caja de Pandora, según el cual Zeus castiga a Prometeo y castiga a los hombres, y aunque el castigo consiste en arrebatarles todos los bienes, el único bien
que permanece en la tierra a modo de una concesión benévola de estos dioses paganos terribles, el único bien es la esperanza. Con cuánta más razón nosotros, católicos, hemos de confiar en la virtud de la esperanza. Por aquello que también escribe el apóstol San Pablo, Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria. Por lo tanto, marchar sin esperanza no podemos ni debemos. Y si fuera posible recitar con Peguí, quien dice que Dios dijo, la fe que yo más quiero es la esperanza, ella nos llevará al núcleo de las virtudes teologales, que es la única trilogía que no ha sido capitulada. Caigamos de rodillas, dice Peguí, oh hermanas iguales, santas teologales, velad por nosotros. Si estas 6 breves reflexiones introductorias, simples y escuetas, han quedado establecidas, podemos entonces adentrarnos en la consideración del valor del testimonio y su relación con la virtud de la esperanza. La esperanza, así como hemos intentado retratarla y describirla, exige el testimonio. En diversos pasajes del Evangelio, el Señor nos pide que nos constituyamos en testigos de la esperanza. Dar razón de nuestra esperanza, primera carta del apóstol San Pedro. Entonces es obligación de los creyentes dar a tiempo y a destiempo este valioso testimonio de esperanza sobrenatural, virtuosa y teologal. El primer testimonio de la esperanza que tenemos que contemplar y valorar es el del hombre sencillo, el del cristiano cotidiano, doméstico, constituido en grano de mostaza y en levadura. Cuidado, aquellos escépticos, no es mal destino el destino de grano de mostaza y el destino de levadura. No es mal destino el de ese hombre modesto y común que estudia, que trabaja, que habita su casa, que gana el pan con el sudor de su frente. Este testimonio de la esperanza del hombre común conviene celebrarlo y conviene festejarlo, como lo ha hecho el poeta Juan Luis Gallardo. Celebro los minutos, los heroicos minutos, donde juegan ocultos corajes diminutos. Celebro a tanta gente que empieza la jornada levantándose alegre en plena madrugada. Celebro ese gobierno que ejercen las mujeres y que los formularios definen sus quehaceres. Gobierno que se inicia cuando encienden puntuales en sus casas dormidas los fuegos matinales. Celebro la epopeya del trabajo bien hecho, del horario completo, del deber satisfecho. Celebro las proezas del último escribiente que no demora el curso que sigue un expediente. Celebro la respuesta simpática y precisa. Celebro la fatiga detrás de una sonrisa. Celebro la tarea comenzada y concluida. Celebro la herramienta que se limpia y se cuida. Y celebro asimismo la decisión valiente que lleva en ocasiones a jugarse de frente. Celebro la costumbre de decir la verdad. Celebro la constancia y celebro la amistad. Celebro la finura de esa ayuda encubierta que se presta de modo que ninguno lo advierta. Celebro los escritos con renglones prolijos y celebro el coraje de tener muchos hijos. Celebro que se cumplan los acuerdos verbales. Celebro la clemencia de los buenos modales. Celebro a quien comparte la pesadumbre ajena. Celebro a quien celebra la dulce Nochebuena. Celebro las parejas de novios que en verano caminan por los parques tomados de la mano y celebro el cariño de mujer y marido cuando llevan ya un largo camino recorrido. Celebro los cimientos, celebro los puntales que sostienen ocultos las bellas catedrales. Celebro al hombre humilde que construye un país.
Del árbol florecido celebro la raíz, celebro a los que pisan con firmeza en el suelo, mientras alzan confiados su corazón en vuelo. Y concluyo estos versos con el párrafo aquel: quien es fiel en lo poco, será en lo mucho fiel. Esta es la enseñanza del testimonio esperanzador de los hombres sencillos, de los hombres comunes que retrata Chesterton. Este es el valor que tiene este testimonio esperanzador. Son fieles en lo poco y por eso serán fieles en lo mucho. Cuando les llegue la hora de la prueba, con el auxilio y con la gracia de Dios, serán fieles en lo mucho. Tienen este destino que es necesario reivindicar y rehabilitar, el destino de grano de mostaza, de simiente, de levadura. Pero bien ha enseñado Aristóteles que debemos mirar las cosas en su máximo exponente, en sus manifestaciones más eminentes, más encumbradas, más egregias. Y es aquí cuando debemos volver los ojos una vez más hacia las figuras arquetípicas tan justamente mencionadas en todos estos foros. Porque si en los paradigmas de conducta todo es imitable, también el testimonio de la esperanza es imitable en estos paradigmas de conducta. Santos, héroes, artistas, poetas, guerreros, genios y todas las expresiones más diáfanas, más altas y más hondas del ser cristiano se constituyen por lo mismo en otras tantas manifestaciones de una esperanza virtuosa que hemos de emular. En el canto 25 del Paraíso, Dante nos describe el gran arquetipo católico de la esperanza. Nos presenta a Santiago Apóstol, varón por quien tantos visitan la Galicia, dice el poeta, y 3 veces presentado como figura de la esperanza en los textos evangélicos. De este diálogo imaginario entre Dante y Santiago hay un fragmento que podría ilustrarnos para entender el sentido del testimonio de la esperanza. Aparece el alma de Santiago Apóstol y a ella, luego de saludarla, solicita a Beatriz que examine a Dante sobre la virtud de la esperanza. Santiago le pregunta si posee la virtud de la esperanza, qué es la esperanza, de dónde procede y qué cosas nos promete y nos permite la esperanza. Beatriz interviene y contesta la primera pregunta, pero deja las demás a Dante, las más difíciles. Pero antes de que Dante responda, las almas se congregan y entonan emocionadamente con el salmista: esperen in te, que en ti esperen, Señor. Como virtud sobrenatural, sí. Como virtud teologal, sí, porque es esperar en Dios. Ahora, como virtud puramente natural, humana o terrena, cambia según las circunstancias. Hay situaciones políticas o culturales generales que favorecen más a la virtud de la esperanza, que son como una atmósfera o como una temperatura que nos imprime carácter y nos da más bríos, mientras que en cambio hay otras situaciones que son más angustiantes, más dolorosas, y en ese sentido la esperanza tiende a derrumbarse. Hablo de la esperanza natural, puesto que la teologal ya he dicho que es la misma, porque procede de Dios y en Dios se funda, y Dios es uno solo. Ahora, en cuanto a la comparación que me planteas, no me atrevería a establecerla en relación con la sociedad mexicana, porque no la conozco tanto. Lo que sí debo decirte es que en mi patria no hay, lamentablemente hoy, muchos motivos de esperanza inmanente o terrena. El grado de destrucción que ha hecho la revolución anticristiana es tan feroz, tan grande, que ha deteriorado y ha diluido el sentido terreno de la esperanza. Pero paradójicamente nos ha dado el acrecentamiento de la esperanza sobrenatural. Entonces, con esa esperanza sobrenatural y teologal plena, tratamos de librar el buen combate para rescatar a nuestra patria
del estado de postración en que hoy se encuentra, lo digo con inmenso dolor. Hermosa y bellamente Dante define a la esperanza como una certeza del premio producto del favor divino y de los méritos de las propias virtudes y actos. Lo cual, dicho sea entre paréntesis, prueba la erudición del Dante, puesto que esta definición de la esperanza reproduce la sentencia tercera de Pedro Lombardo, según la cual la esperanza es la expectativa de la felicidad futura que proviene de la gracia de Dios y de los méritos precedentes. Pero oigámoslo al mismo Dante. Dije esperanza, expectación segura, es de la gloria eterna que produce mérito precedente, gracia pura. Y claro, dada la ortodoxa definición, viene lo más importante, el reconocimiento del poeta a la autoridad del modelo. Por eso dice Dante, ante el alma del apóstol Santiago, de muchas estrellas me viene esta lumbre, mas quien la destiló en mi corazón primero fue el supremo cantor del conductor supremo. Con tu epístola luego el fluir suyo, tú me fluiste así que estoy tan pleno que en otros con la lluvia vuestra fluyo. Con la lluvia vuestra, retengamos este pasaje del texto de Dante. Dante aprueba así el examen de la esperanza ante tan difícil examinador, el apóstol Santiago. Aprueba ese examen del amor, diría San Juan de la Cruz en el atardecer de la vida. Pero si lo ha aprobado es porque ha tenido primero delante de sí a un gran maestro, a un gran arquetipo como el apóstol Santiago. Él es el que lo ha instilado, que este es el verbo exacto que usa Dante, instilar, y que es el verbo que mejor da la idea de infundir desde lo alto, lo propio del arquetipo, esa iluminación. Y una vez instilado él, y con él la posibilidad nosotros de ser instilados, ya tenemos el testimonio arquetípico de la esperanza. Ya tenemos esa lluvia mansa y purificadora para dejar caer sobre nosotros y sobre todos aquellos que amamos. Digamos pues entonces con el salmista, como nos propone este foro, y que en ti esperen los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, no desamparaste a quienes te buscan. En ti, Señor, esperaré, no sea yo confundido para siempre, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, Señor. Sé para mí una roca de fortaleza, una casa fuerte para salvarme, porque tú, Señor, eres mi roca y mi alcázar, tú, Señor, eres mi única fortaleza. Nos preguntamos entonces, ¿como quiénes tenemos que dar testimonio de la esperanza? Por cierto, como aquellos hombres sencillos y comunes que celebrábamos recién, pero principalmente como los grandes paradigmas, como los grandes arquetipos. Y arquetipos hay muchos, bien lo sabemos. Estos foros no hacen otra cosa más que mostrárnoslo. Pero me permitirán, queridos amigos, que como un modo de renovar la deuda de gratitud que tengo hacia esta tierra, me permitirán que estos arquetipos de la esperanza que menciono esta mañana sean precisamente oriundos de esta noble patria mexicana. Como quienes tenemos que dar testimonio de la esperanza, me pregunto, nos preguntamos, como aquellos que anochecían cristianos y amanecían cristeros. El padre David Galán, asesinado en Amatitán durante la gesta cristera, les dijo a sus verdugos, no importa que no estamos desayunados, nos vamos a comer con Dios. Esto sí que es tener esperanza. No lamentarse del ágape humano, presintiendo el ágape divino. El padre Mateo Correa de Zacatecas, aquel al que le decían el correlón precisamente por la prontitud, por el vértigo, por la celeridad con la que asistía a los enfermos y a los feligreses, fue el sacerdote que le dio la primera comunión al querido padre Pro.
Encarcelado, convirtió en la prisión a muchísimos delincuentes hasta el día de su fusilamiento. Esto sí que es tener testimonio de la esperanza. Y el padre Daniel Uribe, ordenado en el seminario de Chilapa, poco me importa, dijo, poco me importa, le recordó a sus verdugos, que mi sangre corra por las calles de la histórica ciudad de Iturbide. Si fui ungido con el óleo santo, ¿por qué no ser ungido con mi sangre en defensa de las almas redimidas con la sangre de Cristo Rey? Esto sí que es dar testimonio de la esperanza. El padre José María Robles, ordenado aquí en Guadalajara y fundador de la congregación Víctimas del Corazón Eucarístico de Jesús, antes de ser ahorcado, escribió en la cárcel: quiero amar tu corazón, Jesús mío, con delirio. Quiero amarte con pasión. Quiero amarte hasta el martirio. El padre Rodrigo Alemán, poeta y literato, le habían dicho los enemigos de la fe que si a la consigna ¿quién vive?, él respondía al supremo gobierno, le perdonarían la vida. Y cuando le gritaron soezmente la consigna ¿quién vive?, él respondió 3 veces: vive Cristo Rey y la Virgen Santísima de Guadalupe. Esto sí que es dar testimonio de la esperanza. San Tranquilino Ubiarco, ahorcado en Tepatitlán, bendiciendo antes la soga con sus manos consagradas. La soga bendecida por tus manos, roja de octubre y sangre te ceñía. Todo dolor rezaba Ave María. Tepatitlán y Cristo eran hermanos. Atrás, entre los montes y los llanos, la cristiada enhebraba su elegía. El cielo regalado amanecía de flores y arcabuces más temprano. Esto sí que es dar testimonio de la esperanza. Y el general Jesús Degollado Guízar, antes de ordenar el licenciamiento forzado de su tropa cristera, en 1929 arenga a esos hombres curtidos y veteranos de tantos combates, de tantísimos entreveros, y les dice: abrigamos la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta de que Cristo Rey reinará en México, no a medias, sino como soberano absoluto de todas las almas. Todos estos hombres tienen un común denominador. No solamente han sido modelos a la hora de testimoniar la esperanza, sino que han sido encarnaduras de un tipo humano que es el mismo que quería para todos nosotros el beato Anacleto, un hombre siempre de pie, con el penacho de Godofredo, con las manos juntas y la rodilla en tierra, prontas para el rezo, abanderado en cualquier batallón, no, sino en el batallón sagrado, con la espada bien firme en la empuñadura, dando el voto de su sangre y vivando siempre a Cristo Rey. Hemos definido entonces lo que es la virtud de la esperanza mediante aquellas 6 reflexiones simples y elementales que hacíamos al comienzo. Hemos celebrado también el testimonio de la esperanza en los hombres comunes y hemos hecho el elogio de la esperanza arquetípica. Pues entonces hemos de concluir proponiéndonos un manifiesto, el manifiesto de la esperanza cristiana. Y este manifiesto de la esperanza cristiana consiste principalmente en saber tomar 10 decisiones. Primera decisión: frente al olvido del ser que nadifica la existencia, la afirmación de Dios uno y trino, fuente de vida, de bien y de gracia. La afirmación sin réplica alguna y sin matices: yo soy el que es. Y aquella síntesis magnífica que hiciera Gerardo Diego: el ser se es, se nombra el nombre, el Padre y el Espíritu consisten, todo es presencia, luz,
ontofanía. No podemos estar seguros de que la hayamos perdido. A veces es una apariencia, a veces es un fantasma que nos ronda y que nos pesa, y a veces falta una situación, límite por lo general, para que aflore, para que aparezca y para que aquello que creíamos definitivamente perdido vuelva otra vez con un ímpetu maravilloso a aflorar en todos nosotros. Entonces yo lo primero que le diría a un joven desesperanzado es que no esté tan seguro de que haya perdido la esperanza, que se someta a una prueba de esperanza. Y la prueba de la esperanza es esperar en Dios. Y a Dios no se lo emplaza, a Dios no se le pone un límite horario cronológico. A Dios se le pide rectamente y en Dios se espera y en la misericordia de Dios se confía. Porque Roma ya no es solo la Roma del César, sino la Roma de Pedro. Y el hombre vuelve siempre a sus raíces, vuelve al origen, regresa al comienzo. Como se han vuelto a traducir para nuestro encanto las sagas medievales del Grial, o como se han vuelto a escuchar para nuestra magnífica sorpresa los cánticos gregorianos. Que lo sepa entonces Fukuyama, el progreso en la historia consiste en regresar, como el hijo pródigo que abandonó las porquerizas y las bellotas y volvió a la casa del padre, y el padre lo perdonó. Décima afirmación, décima decisión irrevocable de esta mañana. La frivolidad no satisface a las criaturas para siempre. Frente a aquello que proponen la vida light, propongamos la virtud de la gravitas, que denota a la vez firmeza y dignidad de carácter. Más somos y más seremos cuanto menos nos sabemos y nos sepamos ante la majestad de Dios. Nada grande, a pesar de la propaganda, hay que decirlo, nada grande se explica desde la zoología. A la moral del rebaño debemos oponerle el magisterio de los modelos. A quienes nos han convertido en clientes satisfechos de una cosmópolis consumista y anónima, hemos de señalarles que preferimos seguir siendo ciudadanos de una patria concreta. A los que aceptan con naturalidad la bestialización de las costumbres, habrá que recordarles aquella metáfora de Eugenio d'Ors. Vivir es engendrar un ángel para que pueda alumbrarnos en la eternidad. En suma, queremos ser mejores antes que estar mejor, como predicaba Oliveira Salazar, porque sabemos que la pobreza y la adversidad puede forjar un espíritu como el de León Blois, por ejemplo. Sabemos que de las persecuciones puede salir el ejército cristero, o los guerreros de la Vendée, o los mártires de la Cruzada Española, pero también sabemos que de los acomodos y de las componendas no surgen los nombres que recoge la historia, sino apenas esos prontuarios de las crónicas delictivas. Hasta el mismo Borges, perdonen la heterodoxia, decía, y en esto decía bien, una canción de gesta se ha perdido en sórdidos prontuarios policiales. No tengamos ni querramos tener destino de prontuarios policiales, sino de protagonistas de las canciones de gesta. ¿Y qué se necesita entonces para tomar esta decisión? Para cumplir con estas 10 convicciones, afirmaciones o decisiones irrevocables, necesitamos la disponibilidad, es decir, nuestra entrega generosa. No estar disponible, dice Marcel, quiere decir estar ocupado con uno mismo. La disponibilidad, en cambio, es decir y decirnos, mi vida es lo menos reservado que poseo, la he de ofrendar gustoso en defensa de la verdad. Pero junto con la disponibilidad necesitamos el ánimo consolado, no solo para no quebrantarnos ante los peligros y ante las amenazas, sino por la certeza íntima de que alguien nos conforta,
alguien nos consuela, y ese alguien es Dios nuestro Señor. Disponibilidad, consuelo y también gratitud, porque son otros nombres que suelen asumir el único nombre de la virtud de la esperanza. Y aunque parezca irónico, algo más de lo que no me quiero olvidar, y es la memoria. Necesitamos, junto con la disponibilidad, con el consuelo y con la gratitud, la memoria, pero no al estilo de esa falsificación de la memoria que hace hoy la llamada moda retro, no. Necesitamos retener y guardar lo debido para comunicarlo y para difundirlo. Recordar lo justo para hacerlo conocer y fructificar. Podemos y debemos ejercitar la reminiscencia como un modo de volver a plantar la semilla del verbo. Porque la memoria no es solo conservación puramente pasiva o decorativa del pasado. La memoria es evocar lo que fue y merece seguir siendo, es hacerlo patente, presente, operante, actuante. Por eso dice Aristóteles que la memoria quiere tomar las cosas desde sus orígenes para que el espíritu pueda ser rectamente dirigido. Cuando se memora la verdad plena, solo cuando se la memora, se está en condiciones de amarla, de servirla y de entusiasmar a otros con esta verdad plena. No importa que el mundo quiera olvidarlo todo, no importa esa consigna facilista y ramplona del ya fue aplicado a aquello que es el pretérito descalificado. Importa que podamos decir de Dios y de la patria, parafraseando a Garcilaso, juntos estáis en la memoria mía. Frente a tantos olvidos crapulosos, el olvido de la ejemplaridad, de la decencia, del esplendor, de la realeza, del señorío, de la caridad, tenemos que rehabilitar el bien traicionado. No puede perderse nada de lo que es cristiano sobre la faz de la tierra. Así nos decía el Papa Juan Pablo II, no debemos olvidar la realeza de nuestro Señor Jesucristo. No solamente no debemos olvidarla, debemos predicarla, ratificarla, confirmarla y exigirla. No solamente a Cristo le hemos de llevar el incienso y la mirra, sino el oro que alude precisamente a su realeza. Si somos capaces de superar estos olvidos, habremos entonces también sido capaces de acabar con ese eclipse de la civilización que señalábamos al principio con palabras del padre Bojorge y que tanto nos aqueja. Si somos capaces de estas atribuciones del Espíritu, podremos llegar a vencer a los hijos de las tinieblas, castigar incluso a los agitadores de la sombra y podremos decir, como decía el padre Castellani, yo ya me jugué la vida, si soy débil, Dios es fuerte, ya no tengo más bandera que esta, religión o muerte. Y habrá entonces una tarde y un mañana de un nuevo y exacto primer día. Porque Dios es luz. Y es lo último que les pido que retengan de esta pobre plática. Dios es luz. Luz más luminosa que la luz, la llama Dionisio. Y si su encarnación es el ingreso de la luz en la historia del mundo, no hay otro modo de iluminar la historia que con el brillo insondable del Redentor. Mientras llegue esta alborada luminosa, les pido que marchemos enarbolando la esperanza. Al venir hacia Guadalajara desde mi patria, era noticia en los días previos a mi partida el hecho penosísimo de que un puñado de anarquistas, de ácratas, de depravados, había hecho una gran y ofensiva pintada en la Catedral de Buenos Aires que dice, la única iglesia que ilumina es la que arde. En alusión clara, grosera y expresa al próximo paso que han de dar
que alguna vez ya dieron penosamente y se ha olvidado. Y ese próximo paso es incendiar las iglesias. Estos esbirros de Satanás no saben que en su demencia le están dando la razón a Dionisio. La única iglesia que ilumina es la que arde, la católica, apostólica y romana, porque ella arde con la luz de la verdad. Ella es la capaz de quemarse, la de abrazarse, la de resplandecer. Ella es la llama de amor viva. La única iglesia que ilumina es la nuestra, porque arde de amor a Cristo Rey. Y es entonces que les decimos a estos depravados que tengan mucho cuidado, porque es exactamente al revés. Los oscurecidos y derrumbados por la sombra, por las penumbras, serán ellos. La victoria será nuestra. Que alguien consiga una bandera, que la estrenen con un gloria rezado de rodillas, jurándole grandeza, que algunos otros armen siquiera una elemental fanfarria, que varios vayan de casa en casa a despertar temprano al resto, que nadie olvide a Dios ni a la bandera, que las mujeres ese día no piensen en las casas, que se mantengan serenamente orgullosas, que vengan todos con ganas de ganar, si no, no vengan, que nadie se preocupe demasiado por nosotros, que por ningún motivo olviden a Dios y a la bandera, que no se cansen antes de empezar, que tengan presente que la calle, la ciudad, la nación, las patrias cristianas todas nos pertenecen y que una vez formaron un imperio, que recen y que canten con toda la voz que tengan, que piensen en el mañana, que marchen virilmente como si fuera para siempre, que la gente se alegre al vernos desfilar, que si uno de nosotros cae, todos los enemigos juntos no alcancen para equivalerlo, que suba como un himno, un gran mar de esperanza, que no busquen lo nuevo entre nosotros, porque lo nuevo es lo perenne, que alguien grite atención. Nadie podrá frenarnos si estamos comulgados, si cada uno lleva consigo el alma de un cruzado. Cristo ayer, hoy, siempre. Cristo siempre, Cristo vence. ¡Arriba las banderas! ¡Dios no muere! ¡Viva Cristo Rey!